Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende del usuario en que nos encontremos a través de esta grabación, que obviamente va a ser subida a YouTube, de un capítulo más de Instruye al niño en su camino para que cuando sea adulto, parte de o cuando alcance la. Ya estamos en el capítulo número 12 y hemos avanzado por una secuencia que más que larga hemos tenido que ir profundizando y profundizando para eh, más que entender, compartir una perspectiva. Jamás en mi propósito está plantear una verdad, más bien compartir la verdad de la palabra en relación a la formación de las generaciones, pero es eso. El propósito es compartir lo que eh, Dios me ha permitido conocer a través de mi trabajo como educadora, eh, ya por más de 15 años, y también con algunas formaciones universitarias de las que Dios también me ha dado el privilegio de ir adquiriendo, y ya hace 7 años de ir otra vez interiorizándome en su palabra y lograr eh, tener esta visión panorámica, pero también este entendimiento que me permite una acción distinta más que solo la teoría y la experimentación, como suele suceder a veces con las ciencias sociales, que tratamos de bajar la teoría a la sociedad y eso genera ciertos. Contarles que estoy muy abrigada otra vez porque hay un anuncio de lluvia en este lugar donde yo habito, en esta zona que se le conoce como el norte chico o el norte central del país que habito. Mientras tanto, en la zona centro-sur, que también se le denomina, que es un poquito más allá, un par de horas más allá, hay una lluvia muy intensa, lugares anegados, varios socavones, porque eh, una gran parte de la zona centro se ha construido sobre arena, y eso ya hace 2000 años se dijo que no era posible. Pero hoy día, gracias a la ingeniería, hacemos unos procesos experimentales, pero no contamos con una lluvia copiosa o con un fuerte. Eh, la ingeniería puede proyectar, digamos, pero no siempre las proyecciones logran sostenerse con las realidades. Pero eso es como introducción. ¿Ya? Ahora, en este capítulo, vamos a ver eh, esta infancia silenciosa de Juan. Juan, como ya hemos visto hace 3 semanas, es el hijo único de un matrimonio adulto, muy adulto, como es Zacarías y Elizabeth o Abel. Y es importante para mí destacar esto porque a veces creemos que podemos tener hijos o darles la bienvenida a los hijos cuando hay situaciones ideales, cuando nos va bien en el trabajo, cuando tenemos una relación estable, a veces basada en el matrimonio o solo en la convivencia, y nos sentimos preparados para tener un hijo, y muchas veces quizás también ese hijo no llega. Lo importante aquí a compartir es que no existe la situación ideal para recibir hijos, educar hijos, por más que a veces necesitemos justificar ciertas acciones o actitudes. Esta situación que ha sido también influenciada por la cultura cinematográfica y literaria a lo largo de nuestras generaciones, no solo de mi vida, sino en todos en algún momento hemos visto una película, una novela en que hay un matrimonio, en que luego vienen los hijos, o que antes del matrimonio viene el hijo, la hija y la madre en situación de desventaja,
o madre soltera, tiene que criar el hijo y a veces lo regaló y otras veces se quedó ciega. Bueno, todas estas cosas que ocurren nos enseñan que aún habiendo bajo la palabra de Dios una situación precisa como es un matrimonio, incluso dentro de un matrimonio pueden haber circunstancias que no le quiten la felicidad al evento, no le quiten la grandiosidad al evento, pero que sí nos pongan en situación de alerta. Y esto ocurrió en el caso de Zacarías y Elizabeth, que siendo mayores tuvieron un único hijo. Mayores a lo mejor 40 años, viendo que antes los matrimonios, por lo menos en la cultura de ese tiempo, eran entre los 12, los 15 años. Y a lo mejor mayores eran 40 años, quizás 60. Ya, así como alargando mucho el proceso, quizás 60. Pero hoy día ellos serían llamados padres abuelos. Y en esta maravilla de que hablábamos la semana pasada de tener un hijo y de presentar el hijo, sobre este hijo fueran reafirmadas a través de Zacarías todas estas buenas profecías, estas palabras de bien, porque ya el ángel dijo que ellos se iban a gozar con el nacimiento de Juan, que mucha gente iba a volver a Dios, que iba a traer al Espíritu, que él iba a ser una persona extraordinaria, que le iba a hacer mucho bien al pueblo de Israel. Zacarías no pudo compartir esto durante el tiempo de gestación y una vez que van a presentar a Juan al templo, logra poder compartir lo que él tenía guardado en su corazón a través de reafirmar y bendecir a Dios y decir, bendito sea el Dios de nuestros padres que ha bendecido y redimido a su pueblo y nos ha traído este hijo que será llamado grande, pero que además le abrirá o anunciará el camino del Mesías que viene. Todo esto ocurre con, con Juan, que luego es criado en esta parte, en la montaña, pero al tiempo después, meses después, no necesariamente años después, al tiempo después, Herodes, una vez que ya Cristo ha nacido y que han venido los, los magos o los sabios de Oriente, y le cuentan a Herodes que él tenía sus problemas ahí mentales, tenía una gran cantidad de ansiedad, siempre creía que no solo que no era amado, sino que estaban siempre tratando de quitarle su reinado, cuando se entera a través de los sabios que ha nacido un nuevo rey y que este rey debe tener de 0 a 2 años, él manda a matar por su reino a todos los niños que estén en ese trayecto etario. ¿Ya? Hoy día en términos de preescolar le llamaríamos de sala cuna menor a medio menor, de 0 a 2 años y por ahí tal vez uno de 3. Y yo sinceramente no creo así como que los soldados romanos hayan golpeado la puerta y aquí hay un niño que tiene 2 años. No, más de muchos de 5 también y de 4. Ya un niño de 6 años ya era más grande. Pero en general estamos hablando de una generación que se intentó eliminar de manera completa bajo el mandato de Herodes y los padres, el padre y la madre de Juan, huyeron a lo profundo del desierto para formar a Juan en la palabra, ¿ya? Con toda esta promesa, educándolo todo el tiempo, diciéndole, hijo, tú eres, vamos a llamarlo en términos muy, muy modernos hoy día, tú eres especial, mira, cuando tú naciste, vino un ángel y me dijo tal cosa y tu mamá no podía tener hijo, pero ahora ha ocurrido esto, tú eres el que le va a abrir el paso al Mesías, pero necesitamos estar resguardados porque están matando a los niños.
Y bajo estas circunstancias fue que Juan se fue formando como niño, como joven y después en parte de su... Juan no tuvo hermanos y en el tiempo en que ellos estuvieron viviendo en el desierto profundo, probable que no hayan tenido muchos vecinos. Si bien estamos especulando en la palabra, algunos dieron con él porque todo su vecindario estaba muy contento y es probable también que los mismos vecinos le dijeran, oiga, vaya, resguárdese, camine hasta allá, porque en tiempos de opresión, en todos los pueblos, se levanta la solidaridad, pero también se levanta la traición. Y nosotros lo hemos experimentado aquí en Chile en años anteriores y estoy cierta que por lo menos en los países que llamamos hispanoamericanos o latinoamericanos es algo que ocurre y en la zona que conocemos hoy como procesos históricos de guerras mundiales, eh, esto es un hecho que se da la solidaridad, la protección, pero también se da la traición, el ir a acusar, el denunciamiento de vecinos que muchas veces no tienen nada que ver, pero yo los denuncio ya sea porque tengo una rencilla con ellos, me parecen sospechosos o porque sí tienen algo que... Eso le tocó vivir a Juan. Y no es que pasaron así como 2 años, 6 meses, acabó la matanza, quizá alguien le fue a avisar, oye, ya pasó el peligro, o puede que simplemente Juan, mucha de su formación la vivió en esta etapa de, llamémosle, profundo aislamiento. Yo, por supuesto, tengo mis apuntes, porque antes del programa leo, oro, escribo para tener como una idea ordenada de qué es lo que, de qué es lo que me gustaría compartir. Y entonces en esta dicotomía creció Juan, en esta dicotomía de que tú eres muy especial, eres un bendito de Dios, pero hay una realidad en la que tenemos que nosotros salvaguardarte. Y eso para un niño de 3, 5, 7 años no es problema. Pero después, ya más grande, eh, vamos profundizando de mayor manera lo que nuestros padres y madres nos van diciendo y esas circunstancias a veces nos van generando contradicciones. Por eso para mí ha sido importante compartir la vida de Juan, que se va a acabar en este capítulo, se acaba en porque muchas veces nos quejamos de que si hubiésemos tenido tal cosa a favor, nuestras hijas, nuestros hijos habrían sido distintos o nuestra propia vida habría sido distinta creyendo que en esa distinción habría sido mejor, más exitosa, más tranquila, más pausada, más feliz, lo que usted quiera. Pero cada ser humano tiene que atravesar por una circunstancia, no siempre es la mejor. Y aún siendo Juan un ser humano lleno del Espíritu Santo, desde el momento de su gestación a través de su padre y su madre, escogido desde el principio de los tiempos por la palabra de Dios, teniendo él una misión específica, no tuvo una infancia, digamos, en términos actuales, maravillosa, porque siendo él único hijo de un matrimonio, tuvo más hermanos, tuvo que enfrentar todo lo que enfrentó la vejez de sus padres, con lo difícil que a veces es,
los achaques de la vejez de sus padres y la muerte de sus padres. Él quedó solo, no necesariamente con una opresión de orfandad. Juan, ¿a qué voy con esto? Ya lo he dicho, que aún por lo que te haya tocado atrás, que teniendo, y aún que me diga, no, pero es que yo ya soy muy grande, ya mis hijos están grandes, yo casi como que marco el paso nomás, me levanto, me trabajo, llego a mi casa, como, me aturdo un rato viendo, a veces me tengo y avanzo así como al ritmo de un, dos, pero no hago nada, tu vida más allá de que como rebuscar o no. El propósito de nuestra vida muchas veces, no la mayoría, tiene nada que ver con las propuestas, lo voy a volver a tomar como ejemplo, las propuestas hollywoodenses de las películas o las propuestas literarias. Incluso puede ser mucho más extraordinario, pero aunque las acciones se vean adversas, nosotros debemos seguir adelante. Unas semanas atrás escuchaba al profeta Víctor, muy agradable, muy didáctico, que hay que ir, el profeta Jeremías, llorando y sembrando, porque te puedes quedar paralizado, pero aún avanzar, avanzar. Es cierto, vivimos en un modelo que no nubla creyendo que todo es llegar y apretar botones y que todo... Hay cosas, pero las complejas también valen el esfuerzo de ser aprendidas, traspasadas. A veces nos toca pasar por ellas como víctimas, siendo niñas y niños a través del el maltrato, el abuso, el abandono, la vejación, la falta de higiene, la falta de alimento, falta de afecto, de contención. Toca pasar por eso y es difícil. Y en la medida en que vamos creciendo, tenemos que entender el proceso, sanar el proceso con Dios, también con ayuda de profesionales con Dios, pero ese proceso, ¿no? Enseñar a otros, a veces las decisiones que tomemos, repetirlas y otros sí parezcan un poco. Ahora voy a leer lo que dice Lucas en el capítulo 3 versículo 1. Hemos un poco hablado Juan, Juan precioso, que creció solo con sus padres, vamos a decir, con uno que otro vecino, pero no tuvo la oportunidad, como muchos niños, de ir a las escuelas rabínicas, aunque tuvo la ventaja de que su padre pertenecía a una familia de sacerdotes, por lo tanto su padre le enseñó a leer la Torá, a memorizarla y a escribir la Torá. Hoy día eso se le llama educación en casa. Eso es lo que tuvo Juan. Pero tuvo unos padres mayores que probablemente en ese tiempo no jugaron tanto con él. Todos sabemos que el juego también es parte del aprendizaje y de la madurez con que nosotros crecemos y él creció, ¿cierto? Donde la alimentación, o sea, si ya en la zona de montaña la alimentación tenía ciertas restricciones, en cierto mucho más, porque
Si estábamos escondidos, los sembrados tenían que ser de manera mínima para que nadie nos descubriera, o si no, comer cosas silvestres. Aquí, en la zona del desierto grande, como le llamamos aquí, o del norte del desierto, hay un árbol que se llama el chañar, que da una fruta larga que se puede comer cruda. Y está el copao, que es fruto de una cactácea, y está la tuna, que es otra fruta de otra cactácea que se llama el nal. O se cocinan, comen crudas. Ahora, también hay cultivos en el desierto. Está la papa, está el maíz, también está el ganado, pero estamos hablando de un proceso donde yo tengo que estar escondido por cuarto tiempo para que no maten a mi hijo que trae esta promesa extraordinaria que igual podría haber dicho allá en la montaña, no, si mi hijo es inmune porque trae una promesa. No, no es inmune, tienes que cuidarlo y resguardarlo igual precisamente porque trae una promesa. Ahora bien, Lucas dice lo siguiente. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Anias, tetrarca de Abilis, siendo sumo sacerdote Anás, Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas. ¿Qué quiere decir que yo haya leído esto? Siendo Poncio Pilato y el señor de acá, tetrarca de acá, y el otro tetrarca de no sé dónde, y el otro tetrarca de no sé cuánto, y siendo Anás y Caifás sumo. ¿Se acuerdan que en el segundo capítulo, cuando comenzamos a hablar acerca de Juan, decía que siendo Herodes rey de Judea y siendo Zacarías de la tribu de Gad y Elizabeth de la tribu de Aarón, y le tocó el turno y no sé qué, y explicábamos que como él, la tribu de Gad era la octava, le tocaba la octava semana y sacamos el cálculo del nacimiento de Juan? Bueno, aquí este detalle también es importante. Si hay tres tetrarcas, era porque Herodes, el primero, el que estaba en el tiempo de Zacarías, que dio la orden de matar a los niños, ya había muerto. Y él había heredado su reino, o había seccionado su reino en sus tres hijos. Cada uno, por eso se llama tetrarca. Cada uno había tomado un tercio de aquel reino de Herodes el Grande. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso da esa explicación. Y además ahí menciona que junto con ellos ser los reyes de este pedacito que quedó de todo el reinado de Herodes, estaba Poncio Pilato a cargo de, del gobernador, diríamos, de la provincia de donde el otro era rey. Pero además da un detalle, dice que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? A mí me como escribe Lucas, porque él pone estos detalles, porque él averiguó históricamente lo que ocurrió antes, durante el nacimiento de Cristo, y de hecho le dice: oh querido Teófilo, para que muchos han dicho y han averiguado esta verdad, yo he tomado esta información y he hecho otras averiguaciones
para exponerte esto que te cuento y lo siguiente, y hace su evangelio y después se los... Entonces, por ordenanza en la Torá, especialmente en el Levítico, Deuteronomio, parte de Número, me refiero a más que en Éxodo y no en Génesis, ¿ya? El sumo sacerdote era una elección única. Había un sumo sacerdote y una vez que, además de única, era vitalicia. Una vez que él moría, su primogénito, su hijo, tomaba el sacerdocio. ¿De acuerdo? Pero aquí dice que era Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Pero es importante, por eso él dice, hay tal tetrarca de la esquina, el de la otra punta y el de más allá. Porque Roma también intervenía en la elección de este sumo sacerdote. Como ellos eran los conquistadores y los dominadores, ellos empezaron a tener injerencia sobre quién era el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que ser para los romanos alguien que mantuviera al pueblo acallado, sometido, atemorizado, y no que lo levantara en rebelión, porque los romanos, con las habilidades que tenían, lo que iban a hacer era generar más muertes de las que ya generaban. Entonces, por eso hay dos, porque uno era elegido por Roma y el otro era elegido por la tradición. Pero Caifás era el yerno de Anás. Era que habían entre ellos ciertas disputas, así como que eran de bandos rivales, o que uno venía de acá y el otro estaba. No, ellos tenían un vínculo familiar, aunque Caifás no era hijo de Anás, era su yerno. Uno estaba ahí de manera vitalicia y el otro había sido. En ese tiempo, bajo esas circunstancias que si nos damos cuenta no son nada favorables, el Espíritu Santo que estaba con Juan, como lo había dicho el ángel, desde el principio, que según el ángel, este espíritu que él tenía iba a ser superior al de Elías, vino a donde Juan, que él estaba en el desierto profundo, y él sale. Lo llenó de tal forma que él, a pesar de estas circunstancias, se atreve a llegar, hoy día le llamaríamos a las zonas pobladas, a decir y proclamar el arrepentimiento de todos los judíos, no de los romanos, ¿ya? De los judíos, de aquellos que se habían acomodado a los poderes dominadores, porque habían un sacerdote y deben haber habido eh, corrupciones dentro de algunos estamentos que ordenaban hasta ese momento el pueblo, y uno de esos, por ejemplo, era Mateo, que era el cobrador de impuestos, que la gente no lo quería porque él le cobraba los impuestos, le pasaba una parte a los romanos y otra se la quedaba a él. En esas situaciones les vamos a llamar hoy día, con lenguaje actual, situaciones de corrupción, también entre los escribas, los fariseos y los saduceos. En otra oportunidad vamos a hablar de la diferencia entre cada uno de estos grupos, porque eran importantes. Pero no viene al caso, porque si no me voy a ir de lo que quiero hablar de Juan. Entonces, estos grupos, no todos, pero estos grupos, algunos que tenían situaciones acomodadas y digamos que más de alguna vez se comían con los romanos, se tomaban un matecito, diríamos aquí en Chile, con los romanos, eh, para el común de la gente que no tenía estos puestos de privilegio, eso era doloroso, y ellos, mientras ellos pasaban muchas vicisitudes, otros que estaban más acomodados no. Y a esto sale Juan a decir,
que se arrepientan, porque aquello que están haciendo no solo no es lo correcto, sino que además va a traer gran daño. Pronto viene el Mesías y cuando venga el Mesías, según lo que planteaba Juan, los va a cortar a todos con el hacha. Por eso él hablaba de esto que a veces nos resulta tan radical, pero ¿qué significa esto de que va a cortar con el hacha? Significa que Juan tenía claro que no bastaba decir que yo o mi antepasado era Abraham, Isaac o Jacob. Eso no era suficiente. Lo que era suficiente que aún en estas circunstancias tan difíciles como estar oprimidos por un pueblo conquistador, yo no tenía que salirme de los lineamientos que Dios nos había dado como su pueblo, porque si bien lo había traído del exilio otra vez de vuelta, ya lo había hecho una vez, él siempre iba a resguardar a un remanente, pero ese remanente tenía que mantener fiel a Dios y no era precisamente lo que estaba haciendo, sobre todo desde los lugares de responsabilidad, vamos a llamarlo así, de mayor responsabilidad social. Y por eso es que él, en ese sentido, su palabra es tan radical. Y aquí yo puse, es en este contexto histórico donde Juan aparece en el Jordán. ¿Por qué es importante que aparezca en el Jordán y no en otro lado? Porque el pueblo de Israel tiene que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y esto sale en Éxodo capítulo 10, versículo 12, que ellos cruzan, no, eso de Éxodo capítulo, otro que voy a hablar más adelante. Entonces ellos cruzan esto. Por eso él bautiza desde el Jordán. Esa es la significancia simbólica que tiene Juan. Y además, porque cuando se habla de cruzar el Jordán, que vamos a esta tierra prometida que está tomada, yo quería compartirles un detalle pequeño. Decimos que Juan, una de sus características era que él se alimentaba de miel silvestre, de langostas. Y ahí voy a lo que yo hablaba de Éxodo. La tierra prometida que Dios les señala a su pueblo es una tierra que va a manar, desde donde va a fluir, desde donde va a abundar leche y miel. Va a haber ganado, cabritas, vacas, ovejas, van a dar leche, va a haber miel. Quería compartirle que hace ya varios años atrás, cuando estuvimos estudiando arqueología bíblica con mi esposo, el arqueólogo israelí argentino, el señor Daniel Weinstein, que lo pueden buscar en la red, él existe y es real, da cursos de arqueología bíblica. Nos mostraba que en algunas de las excavaciones que se han encontrado en las zonas donde estuvieron asentadas la Israel antes de que Jerusalén fuera la capital como hoy día se la conoce, se han encontrado muchos panales tubulares. Aquí los panales, por lo menos en Chile, cuando la gente es apicultora, que se le llama, tienen unos cajones ya cuadrados o rectangulares con unas celdillas así, donde ahí viven las abejitas y ellas salen por 5 kilómetros a buscar su mitad en las flores. Hoy día les dan algún alimento. El panal
tradicional que hemos visto tiene así como una forma de piña, medio alargado, y ahí viven las abejas. Yo también lo he tenido el privilegio de verlo. Pero en la tierra los panales eran así, tubulares, y es impresionante porque es como el interior de un papel secante, así, y lo mostraban. Entonces era cierto que era la tierra que emanaba leche. Y se dice además, Juan se alimentaba, como dijimos, de langostas, sería la proteína, ¿ya? Y la miel, que es el dulzor, el carbohidrato y obviamente agua y haber comido algunas hierbas silvestres, sin duda. Pero el Espíritu Santo, porque decirlo, no se me ocurrió ni saqué de algún día, me decía que igual la miel silvestre y la langosta estaban vinculadas con esas dos cosas. La langosta como una plaga sale desde la tierra que Dios le dice a Moisés, toma tu vara, ya fue a hablar con el faraón muchas veces, ponlo en la tierra, va a venir la langosta, se va a comer de los árboles, todo lo que no pudo destruir el granizo se lo va a comer. Es decir, la langosta termina de rumiar lo poco y lo bueno que le quedaba a algo y finalmente lo depreda. Y en esta depredación yo interpretaba las langostas como las circunstancias difíciles a las que Juan tuvo que sobreponerse. Muerte de sus padres, vivir en el desierto, muchas veces no tener las mínimas comodidades, no las comodidades de ahora, pero las mínimas comodidades. De hecho, él se vestía con piel de camello. Eh, Me imagino que andaba con sandalias, pero puede que haya andado descalzo. Eso era, él no tenía un manto, eh, ni mayores cosas, que ese era su atuendo. Una piel de camello debe haber sido además una persona pura por estar en el desierto, bastante delgado, por no decir extremadamente delgado, pero bastante delgado, ¿ya? Y el término de la miel, dice el Salmo 119, verso 103, que la palabra de Dios es a nuestra boca como la miel. Eso es transcrito de manera poética, pero también he aprendido con la profeta María Eugenia Rojas una vez que aún hoy a los niños y a las niñas antes del Bar Mitzvah de los 12 años, ellos tienen que recitar una parte de la Torá de memoria, a ellos se les enseña a memorizar la palabra con miel. Se aprenden unos versículos y se les da una cucharada de miel. Por eso se dice que la palabra es miel en nuestra boca y finalmente de eso se alimentaba, eso sostenía a Juan el Bautista. La miel de la palabra, esta miel silvestre que le había enseñado Zacarías, madre, porque todos conocían allá la Torá, no es que las mujeres no la conocieran, la escuchaban, la memorizaban de oído, y las circunstancias que son las langostas. Y que no quita que no haya comido langostas. En algunas partes comen cosas para nosotros inimaginables e inentendibles, pero se alimentan de eso. Al interior de la selva de Bolivia, del Ecuador, de Brasil, las personas comen insectos que para nosotros son desconocidos. Si le asumimos nuestros juicios urbanos, también puede que nos resulten repulsivos, pero para ellos forma parte de su cotidiano y es no solo natural, sino que además es algo bueno. Entonces, este era Juan, era un hombre que
tenía algunas condiciones y debe haber tenido un carácter bastante fuerte. No necesariamente una persona gruñona, pero él no había sido educado en circunstancias eh, más hóspitas, a pesar de que Jerusalén y Galilea y Belén y todo y Samaria estaban sometidos, él estaba ya solitario, entonces él aparece. Pronto se hace de un grupo de discípulos, aparece desde el desierto, lleno del Espíritu Santo, a hablar de esta forma, a decir, no basta con que ustedes crean por tradición que son el pueblo de Israel, solo por eso serán salvos. No, Dios no va a tener compasión o conmiseración por eso. Lo que a Dios le importa es que ustedes, siendo el pueblo de Israel, tienen que arrepentirse de sus conductas equivocadas, perniciosas, corruptas, acomodadas. Obviamente algunos, otros y muchas personas van con Juan el Bautista, van con Juan el Bautista a darse esos baños de purificación, porque eso representaba el bautismo, esos baños de purificación que están diseñados, están transcritos en la Torá para que tú salgas de ese estado de impureza, puedas formar otra vez parte de... Y eso está en Éxodo, y está en Número, y está en Deuteronomio, de acuerdo a todas las señalizaciones que Dios ha puesto. Ocurran ciertas cosas como un cadáver, eh, estar con enfermo de lepra, estar con periodo femenino, haber tenido un hijo, ciertas circunstancias uno después se tenía que apartar y después dar un baño, limpiar y a la mitad de entre dos luces, como dice la palabra, otra vez acercarse. Eso significaba el bautismo. Y muchas personas iban donde Juan recogiendo eso porque eso significaba la palabra de Juan en ese momento, en esas circunstancias que estaban, era un aliciente, una esperanza para que estén acomodada y para quienes no la tenían. Y de hecho era por eso que también tenía su, y como buen maestro les hacía eh, tener un poco la vida que él tenía, una vida de ayuno, de oración, eh, más bien, ya le llamaríamos eso, austera, ermitaña, porque la formación de Juan era muy distinta a la formación que tenían los sacerdotes, fariseos, los saduceos y los escribas. Y como el otro día hablábamos, mencionábamos a la par, tampoco eran esenios, porque los esenios eran personas que habían decidido retirarse de este tipo de vida que existía en Jerusalén, se retiran a una parte del desierto porque en realidad sentían que ya la corrupción había crecido de tal forma que no había manera de cambiar a la que ellos se retiran. Y bueno, finalmente, de acuerdo a lo que nosotros aprendíamos con Royman, eh, durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a ellos, a los esenios también tocó los suyos, también fueron quemados y asesinados. No hay certeza de que algunos hayan logrado huir a otros lados, pero tampoco es tajante la postura de decir que nadie sobrevivió. De hecho, algo encontraron en vasija los rollos, ¿ya?
Ahora, ¿por qué es tan importante Juan cuando llega a, hablar al Jordán? Porque durante más de 400 no había existido nadie que levantara la voz por el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel. Y a Zacarías, el ángel Gabriel le habría dicho que él iba a tener el espíritu de Elías, sabiendo que Elías, mayor o más relevante, había resucitado un muerto, había permitido a la viuda de Sarepta que limpiara el aceite ni la harina, había pedido que no lloviera durante años y no llovió. Bueno, paró la lluvia que duró esa sequía 3 años, hizo descender fuego del cielo para quemar el holocausto, fue alimentado por cuervo. Elías era una persona eh, fuera de lo común, hombre. De hecho, él se da porque tiene muerte, le ocurren también muchas cosas, pero el ángel Gabriel le dice a su padre que él va a tener este espíritu lo suficientemente poderoso y llamativo, aunque él no hizo ninguna de estas cosas, ¿ya? Para poder hacer que la gente que estuviera dormida despertara de este letargo y pudiera levantarse después de 400 años. Y esto era lo que hacía Juan. Y a mucha gente no solo lo sacó de su aletargamiento o de su estar en modo automático, le llamaríamos hoy día, sino que fue despertando otra vez su corazón e hizo que volviera al camino recto. Ahora, para los romanos, para algunos, Juan no era más que un personaje pintoresco de los muchos que hay en las ciudades, pero para otros era un personaje que nos hacía o les hacía estremecer, como en el caso de Tetrarca Herodes, que estaba y escuchaba eh, a Juan decirle muchas veces verdades que él no estaba dispuesto a escuchar, que no le parecían gratas, pero que a ratos también le hacían sentir. Ahora Juan hablaba y daba por las calles. Hoy día nosotros veíamos esto de una persona que tiene un poco trastocado orientación mental, pero era lo que hacía Juan. Gritaba por las calles, proclamaba, porque era lo que hacían los profetas. Y que se levantara alguien a proclamar que venía el Mesías, que era importante arrepentirse dentro de un modelo de opresión, de desigualdad social, de asesinato, de corrupción religiosa, era algo que daba que pensar primero por el coraje que él tenía de hacerlo, sabiendo que cualquier romano le podía enterrar una lanza o darlo a espada, de bautizar, pero a la vez de en este arrepentimiento no llamar a lo que hoy día le llamaríamos una manifestación social, un estallido social, una revolución social, no. Él hablaba de una cosa, de un asunto más bien espiritual que solo estaba vinculado al pueblo de Israel. Para él Roma no era tema, solo en relación a las cosas irregulares o mal hechas que quienes tenían la responsabilidad en Roma estaban haciendo, como tener una vida moral licenciada. Ahora bien, esta actitud radical que tenía Juan, que desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo, como señala Lucas,
quien durante todo su evangelio, eso es importante igual destacar, Lucas es el evangelio del Espíritu Santo. Él desde el inicio uno siempre evoca o trae a memoria al Espíritu Santo. Algo que no es la temática, por ejemplo, de Mateo o Marcos, no es que lo nieguen, pero no es su tema. Para Lucas sí. Y esto para mí es importante honrar a Lucas, recordando que Lucas no conoció a Cristo, no lo vio, no estuvo con él recogió la experiencia de conversión de Pablo y seguro su propia experiencia de conversión personal, pero Lucas no habla él nunca en primera persona sobre, oye, yo también me caí del caballo, yo también, pero él sí fue testigo de ciertas cosas milagrosas que como médico en algún momento tuvo que reconocer que sus conocimientos no eran suficientes para todo esto que estaba ocurriendo. Y desde esa perspectiva, por eso para él el Espíritu Santo siempre es una figura, no literaria, sino como una figura, como una persona que hay que considerar central en su relato. Voy a seguir leyendo para ya ir cerrando este proceso. Dice además, él, Juan, aprendió lo fundamental de la vida por boca y testimonio de su madre, de su padre. Creció escuchando todo acerca de su origen, que sin duda alguna vez le debe haber resultado contradictorio en relación a su entorno. Del mismo modo, Juan no tuvo hermanos con quien apoyarse en el momento de la partida de sus progenitores. Únicos vínculos amorosos había. Y si bien entre lo que escuchó se le habló del Mesías, probablemente era el hijo de María, la pariente de ellos, Juan, no se conocieron hasta muchos años después. Juan creció prácticamente solo y en esta soledad Dios trató. Por eso hablaba desde el principio para cerrar, que no importan las circunstancias y afectan y nos cambian, pero finalmente el propósito de nuestra vida despega así, pensé en un avión así, despega por sobre nuestras circunstancias y nos permite llevarla a cabo. Vamos a ver último capítulo acerca de la vida de Juan en relación de formar a los hijos desde su infancia para que cuando sean adultos se aparten, que aún con todas las promesas que habían sobre Juan y que se cumplieron, muerte como la de cualquier profeta del Antiguo, no fue de viejito rodeado de sus hijos y de sus nietos diciéndole lo grandioso que él había sido. Nosotros vivimos en un modelo donde nos importa mucho el aquí, el ahora y lo que los otros nos van a señalar cuando ya no estemos. Pero eso no siempre es sinónimo de trascendencia. De hecho, Juan, conocido como el Bautista, ha logrado trascender no por mi palabra hasta la fecha, no por palabras de muchos. Existen, yo creo, en la tierra muy pocas personas, de los miles de millones que somos, vamos, 100 millones, por decir, que no sepan quién es Juan. Por eso es para mí
porque teniendo todo en contra, solo una promesa especial a su él cumplió su nunca se apartó de su palabra, aún en las circunstancias, aún que no tuvo las comodidades. Padre bendito, yo quiero darte gracias por esta lección que fue primero para mí, por poder compartir este programa, este cuarto programa, que nos queda solo un último acerca de la vida de Juan, que Dios nos permite mucha cuerda para mucho rato. Darle gracias a Dios por este, bendecirlos a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que atraviesan distintos procesos en sus vidas personales y con sus hijos e hijas, unos más dóciles, otros más chúcaros, otros con más capacidad de aprender, de retener y otros con distintas potencialidades. Nosotros como individuos que estamos en formación hacia nuestros hijos, estamos cuidando nietos o nietas, también eh, esto es una maestría constante. Dios nos forma todos los días para que nosotros podamos formar a otros. Somos espejo de otros. Siempre, siempre hay alguien que... Juan observó a sus padres fieles hasta la muerte de sus padres, los vio coherentes, correctos, no sin defectos, no que nunca se levantaron de mal humor o nunca rezongaron, no, eso sigue siendo Hollywood, no sin defectos, pero vio la coherencia de sus padres, vio la fidelidad de sus padres, vio la lealtad de sus padres, vio la osadía de sus padres, y eso le permitió a él que, a pesar de tener todo en contra, lograra cumplir lo que Hollywood y las series japonesas y los libros llaman el destino. Dios les bendiga, el Espíritu Santo les abrace para que puedan superar todos los desafíos que se nos pone cada día y que se suman de una semana. Un beso y un abrazo y una bendición para cada uno de ustedes.